por la gran sintonía de la fiesta deportiva más importante del planeta, la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, que la pudiste disfrutar a través de TC Mi Canal. TC Mi Canal. Te conecta, te despierta, te enseña, te siente, te cambia, te une. Bienvenido, bienvenida a esta transmisión especial de Ecuador TV y Radio Pública de Ecuador. Estamos en un diálogo con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa. Buenas noches, Latinoamérica y el mundo entero que nos ve a través de los canales de Ecuador TV en su señal internacional y a través del www.ecuadortv.es y a través también de la señal de Telesur. Gracias también a los canales que retransmiten esta señal: TC Televisión, Gama TV, CN Plus, Canal 1, Oromar, RTU, La Tele, Canela TV, radios de la red Habla Ecuador y RTS, y a Radio Pública también, que retransmite a través de todas sus señales a nivel nacional y en el www.radiopublica.es. Un saludo también a todos los que se conectan a través de la señal de Telesur, y me acompaña esta noche aquí un compañero pues de esta cadena informativa, Abraham Istillarte, periodista y presentador de esa cadena. Abraham, buenas noches, bienvenido a Ecuador, un gusto saludarte y compartir contigo este momento importante. Gracias, Giovanna, para ti, también para todo el Ecuador, un abrazo, y al señor presidente también gracias por la oportunidad de tener esta entrevista y conversar de estos temas que son de interés tanto para Ecuador, pero para toda la región, para toda América Latina. Comenzamos de inmediato, Giovanna. Así es, pues buenas noches, señor presidente, ¿cómo está? Bien, Giovanna, muy contento de estar aquí con ustedes de Ecuador TV, un orgullo para todo el país, nuestro canal público de excelente calidad. Un abrazo a Abraham, bienvenido, y a través pues de Ecuador TV un abrazo al Ecuador y a toda la patria grande. Así es. Muy bien, tenemos preparado como un índice para saber un poco de lo que vamos a hablar esta noche, así que les invitamos a acompañarnos y ver el menú de que le ofrece esta noche Ecuador TV. Pero me consta que habla sin teleprompter, Giovanna, muy bien. Claro. Bien. Enmiendas constitucionales. ¿Por qué es necesario enmendar la Constitución? Reelección. ¿Es la alternativa para fortalecer la democracia? Negociación Unión Europea-Ecuador. ¿Cuánto beneficia al país este acuerdo integral? Fondos buitre. ¿Son una amenaza para los gobiernos progresistas de la región? Restauración conservadora. ¿Intenta la derecha conservadora desestabilizar la democracia en la región? Código monetario. ¿Estatización de la banca o control a las entidades financieras? Conflicto Israel-Palestina. ¿Cuál es la posición de Ecuador ante este conflicto? Muy bien, estos son algunos de los temas que vamos a hablar la noche de hoy, y arrancamos entonces, y como dicen primero las damas, empiezo yo misma, que me estoy dando la palabra a mí mismo, ¿verdad? No, sí, ¿qué hacemos? Pero sí. bueno, presidente, vamos a un tema que es bastante candente, el tema de la reelección. De acuerdo a algunos analistas que yo he consultado, o sea, que lo he leído este fin de semana, hay algunas opiniones que quisiera compartir con usted. Por ejemplo, Alfonso Oramas Gross, editorialista del el diario El Universo, en su editorial titulado El Cerco, dice: ¿por qué el presidente, si hay centenares de líderes en Alianza País, por qué no le da chance, presidente, y usted se lanza a la reelección? ¿Por qué tiene miedo del cerco mediático? ¿Es suficiente esto para alterar el orden natural de la alternabilidad democrática? Orden natural de la alternabilidad democrática. Cualquiera escribe cualquier cosa en el país. Mire, Alianza País, como bien dice el señor editorialista, tiene centenas de líderes. La pregunta es: ¿tendremos líderes capaces de vencer ese cerco mediático que ya vimos que nos pusieron en las elecciones locales del 23 de febrero pasado? Si ellos me hubieran puesto ese cerco en el 2006 a mí, yo no estaría aquí.
Felizmente no me conocían lo suficiente, entonces pudimos vencer, luego se han unido todos contra nosotros, pero ya tenemos una credibilidad que permite superar ese ataque constante mediático. ¿Y quién le ha dicho al señor Ramas que yo me voy a lanzar? Y por último, si me lanzara y el pueblo ecuatoriano, ¿cómo sabe que voy a ganar? Y si gano, ¿acaso no sería la voluntad del pueblo ecuatoriano? ¿No es un poquito antidemocrático estrechar las opciones? Estos que siempre nos hablan de libertad, estrechar las opciones de un pueblo para elegir a quien a bien tuviere. Pero en todo caso, yo sí quiero ratificarle al pueblo ecuatoriano, esta modificación, esta enmienda no se haría en condiciones normales. Debemos entender cómo es la democracia ecuatoriana, entre comillas, todavía fuertemente influida por poderes fácticos, los medios de comunicación, los principales electores, los que destrozaron a muchos de nuestros candidatos en las elecciones del 23 de febrero pasado. Entonces, tenemos que ser muy objetivos. Frente a esa realidad es que se plantea la reelección, y el último recurso, eso puede estar seguro el pueblo ecuatoriano, es que yo me lance a la reelección. Yo no busco el poder, busco servir, pero tenemos muy clara responsabilidad histórica sobre nuestros hombros de que esta revolución ciudadana continúe. Si vemos que esta restauración conservadora, en la que se incluye impúdicamente los medios mercantilistas, que son el principal instrumento de la derecha para desestabilizar a los gobiernos progresistas, si vemos que se puede imponer en el 2017, tendremos que elegir al candidato con mayores posibilidades en Alianza País, y probablemente ese candidato sea yo. Será el último recurso, pero no lo desechamos porque somos muy conscientes de la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Ahora, presidente, tomando en consideración eso que usted dice, si es usted el próximo, o si no fuera usted el próximo candidato dentro de Alianza País, ¿ya hay un perfil que usted haya pensado? Por favor, o sea, hay decenas. Nosotros somos un movimiento democrático, eso lo elegirá en asamblea a Alianza País, por supuesto, como sucedió en la cuarta convención, todos pedían que yo me lance a la reelección. Pero si yo no lo acepto, porque insisto, si no fuera necesario, y ojalá que no sea necesario, todo depende de cómo marche esta campaña impúdica, insisto, de esa prensa mercantilista nacional e internacional, que distorsiona absolutamente todo, destroza la realidad, atenta día a día contra la verdad, destrozará a cualquier persona que ya sospeche sea candidato de Alianza País. Pero en todo caso, eso se elegirá en asamblea por Alianza País, y tenemos muchísimos nombres, el propio vicepresidente, el propio canciller, tantos y tantos nombres en Alianza País. Ahora, presidente, pero hay personas que dicen que estas enmiendas propuestas por, digamos, por Alianza País, en realidad hay diferentes tipos de cambios que se pueden hacer en la Constitución, y que, por ejemplo, esta de la reelección no podría pasar como tema de enmienda, sino que se debería, y esto lo dice un jurista que tenemos aquí, Ramiro Ávila Santamaría. Exactamente, que él dice que, por ejemplo, eso de la reelección, esto ya se debería tramitar a través de una asamblea constituyente, o sea, porque eso cambia la estructura del Estado. ¿Alguien me puede explicar cómo cambia la estructura del Estado? Es que la gente, por su odio, por su animadversión, ya se obnubila, ya pierde cualquier perspectiva. ¿Alguien puede, con algo de sangre en la cara, así no tenga conocimiento de derecho, decir que permitir la reelección sin límites atenta contra la estructura del Estado? Por favor, público, atentar contra la estructura del Estado es que yo creo otra función, es que creo regionalice de diferente manera el país, pero permitir la reelección, un cambio en el sistema electoral, decir que atenta contra la estructura del Estado es una barbaridad, son falsedades solo para tratar de confundir. Qué pena que se presten algunos profesionales del derecho a decir esas barbaridades que no resisten el menor argumento. Él estaba utilizando unos argumentos hablando de el hecho de que el cambio que afecta directamente a un ciudadano cuando se le quita su derecho de poder acceder al poder de alguna manera por la alternabilidad, entonces tiene que haber una reforma profunda donde se tiene que llamar a una asamblea. Pero usted lo ha dicho, Abraham, y eso resiste el menor análisis. Decir entonces que, a ver, ¿cómo? Repítame el argumento. Que... Sí, es al disminuirle el derecho a un ciudadano... Pues usted le está disminuyendo el derecho, no aumentando el derecho. Porque el ciudadano que cree en la alternabilidad puede votar por otra opción. Claro. O sea, no está disminuyendo el derecho, está aumentando el derecho. Resiste eso el menor análisis. Pero suponiendo que haya un cuestionamiento de ese índole, eso significa alterar la estructura del Estado. Es una barbaridad. O sea, miren, si quieren argumentar, de acuerdo, si no están en contra, no están a favor de la medida, estamos en una democracia.
pero que no se mienta, que no vendan hasta su conciencia profesional para tratar de manipular al pueblo ecuatoriano. Lo mismo lo dice sobre la acción de protección y la consulta popular. Pero hay una recopilación de todo lo que ha dicho Ávila, como este señor García, pseudo profesional de derecho, que por defender sus intereses cualquier barbaridad habla. Entonces usted también, con todo respeto, como comunicadores sociales, deben garantizar un poquito la fuente, ¿no? Que sean verdaderos profesionales, analistas, no politiqueros disfrazados de analistas. Sí, ahí hay unos argumentos que nosotros queríamos compartir más bien con ustedes. Vean lo de la acción de protección, mire cómo está la redacción. La ley reglamentará los abusos, evitará los abusos de esta opción. Entonces, si está evitando abusos, ¿cómo es que puede atentar contra derechos? Una contradicción. Claro. Ya. Y entonces, tanto la acción de protección como la consulta popular, ¿por qué hay que hacer estos cambios, presidente? Bueno, toda obra humana es perfectible. Por supuesto. La acción de protección. Yo soy un presidente fuerte. Más tarde viene un presidente débil y puede ser una ingobernabilidad total si no se ponen límites a los abusos. Por ejemplo, mire el caso de Galapo, Santa Cruz. Hay un muy cuestionado proyecto de agua potable. Tenemos informe de la Contraloría negativo, que es nulo el contrato, de Procuraduría negativo, nos pone una acción de protección, un contratista, el que se siente perjudicado, y un juez venal, por decirlo menos, ordena que le pague ese contrato. Entonces se juega con los dineros del pueblo ecuatoriano. Esas cosas hay que controlarlas para preservar el bien público, para preservar los recursos públicos del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, perdón, sí, adelante. Pero digo, no es una limitación a la acción popular, a ese poder popular. Pero si lo dice la enmienda, por favor lean la enmienda, que lean estos supuestos jurisconsultos la enmienda. La ley dice, en acción de protección, lo que se está agregando a la frase es, la ley limitará o evitará los abusos de esta acción. Si se habla de evitar abusos, ¿cómo se puede estar atentando contra derecho? ¿Y eso queda a discreción de quién, presidente? Bueno, eso lo hará la ley, pues la Asamblea Nacional, que es la encargada de emitir las leyes. Perfecto. Muy bien. Ahora, hablando, presidente, sobre las competencias de los gobiernos, el gobierno central versus los gobiernos municipales, también se está hablando de que están perdiendo autonomía y están atacando precisamente por eso, y dicen que el gobierno central cada vez quiere hacerse más poderoso. ¿Qué tiene que saber un ciudadano que solamente recibe esa información a través de los medios de comunicación, donde le dicen, te están quitando a ti el poder que nos diste como alcalde, como jefe de municipio, para solo manejar desde el gobierno central? ¿Qué tiene que ver un ciudadano? ¿Qué tiene que saber un ciudadano sobre eso? Pues tiene que saber que a los medios mercantilistas no hay que creerle ni el Padre Nuestro, pues, para empezar. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Dejar de leer pues esa prensa que es basura, y leer prensa seria, que le dé información, análisis objetivo, y no manipulación, siempre politiquería. Les pregunto, ¿ustedes han leído la Constitución, la propuesta de enmienda? ¿En qué se limita la autonomía municipal? No, es lo que dicen. O sea, pero ¿en qué se basan para decir aquello? Por ejemplo, acabo de venir de una gira de la Amazonía, presidente, entrevisté a algunos representantes de los gobiernos locales y un prefecto me dijo, es que yo ya no puedo hacer nada porque me están quitando... No, otro. Porque Salvador Quispe no fue el de Pastaza, y me dijo en una entrevista... Me están quitando, creo, ¿no? Sí, me están quitando, Suma es del partido de Rodas, me están quitando Suma autonomía. Limitación, o sea, eso pero ¿en qué? ¿A la prefectura en qué se le afecta? Si incluso lo que se está afectando son las entre comillas, las competencias exclusivas de los municipios. Esa es la reforma. ¿Qué tiene que ver las prefecturas? Para empezar, el señor es prefecto. ¿En qué se está afectando a la prefectura? Y en los municipios lo que estamos corrigiendo es una mala redacción de la Constitución. Porque el artículo 261 le da al gobierno central, como todo el mundo sabe, como siempre ha sido en Ecuador, la competencia exclusiva para política de educación y salud. ¿Y qué hace el artículo 264 inconsistentemente? Habla de... Numeral 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Es decir, el artículo 261 establece que es el gobierno central el responsable de la salud y educación. Pero el artículo 264, numeral 7, le da a los municipios la exclusividad para hacer hospitales, escuelas, mantener el quirófano, pero si se muere alguien en el quirófano porque no ha sido desinfectado, el culpable es el gobierno, porque eso dice el artículo 261. ¿Quién puede defender una barbaridad así? Y en estos momentos... sí, esto es perjudicial para el pueblo ecuatoriano y excluyente, porque como está redactado el artículo, impediría, teóricamente, que por ahí dice que las competencias exclusivas son también concurrentes, por esos
permite cierto margen de acción. Pero solo leyendo este artículo impediría al gobierno central, por favor, hacer hospitales, centros de salud, escuelas. Estamos corrigiendo esto para que claramente el Estado sea responsable de la política, educación y salud y de la construcción, obviamente, de hospitales, escuelas y su respectivo mantenimiento, sin excluir, porque aquí con la nueva reacción ahí no es excluyente, que los municipios pueden hacer sus centros de salud municipales, sus escuelas municipales. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se le está quitando atribución a los municipios? O sea, el argumento que estamos corrigiendo un error claro de redacción en la Constitución. El argumento que esgriman es sobre el tema de la descentralización. Entonces, no se va a tocar el tema de las competencias. Entonces, por la descentralización, ellos tienen que hacer los hospitales y centros de salud. Lo pueden hacer, ¿ah? Pero nosotros también como Estado, y el rector, lo dice la Constitución claramente, es el gobierno central. El rector de la política pública. Imagínense si cualquier municipio hace cualquier hospital sin tener las condiciones para aquello y el peligro para la salud pública que sería aquello, ¿no? Y por supuesto ahí en ese tema no tendría ningún tipo de imposibilidad al ciudadano de tener acceso, por el contrario, ¿no? Acceso a la salud y a la educación. Estás ampliando a gama. Esto, como está redactado el artículo 164, yo no podría hacer hospitales. ¿Quiere el pueblo ecuatoriano que el gobierno no haga hospital? No podría hacer centros de salud, no podría hacer escuelas, no podemos darle mantenimiento a los centros actuales de los hospitales. ¿Quiere eso el pueblo ecuatoriano? Eso es lo que estamos corrigiendo. Y no es que estamos diciendo que ustedes los municipios no pueden hacer nada. Ellos pueden hacer centros de salud municipales, escuelas municipales, pero nosotros también. Está ganando el pueblo ecuatoriano. Bueno, está bastante claro, presidente. Nosotros estamos siguiendo bastante rápido porque el menú es bastante... Y el señor Cube, creo que así se llama, el señor prefecto de Pastaza, no sé qué se queda así. Esto son competencias exclusivas de los municipios. Esa es la enmienda que se está proponiendo. No sé por dónde sale la prefectura de Pastaza. Pero le reporto lo que me dijo él. Es que cualquiera dice cualquier cosa, eso es un problema en el país. Cambiando de tema, como le decía, presidente, tenemos un menú bastante nutrido, italiano. Es italiano, sí. La misión de las Fuerzas Armadas. Otra de las propuestas de las enmiendas, se va a cambiar un poco la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Y hay analistas que dicen, no le voy a citar, sino después me va a mandar a dar una vuelta por aquí. Tú cítelo, para ver si se están oponiendo a esto o se oponen a todo el tiempo. No. Es que no son analistas, son politiqueros. Bueno, yo he sido analista, Giovanna, y era opositor acérrimo al gobierno de Gutiérrez, cuando me entrevistaban en muchas radios, televisión. Vea cuántas veces dije, esto sí es correcto, esto está bien, etcétera. Aquí creen que ser opositor al gobierno es disfrazarse de analista para hacer politiquería barata y oponerse a todo el tiempo. Pero debemos superar esa mediocridad. Pero lo que dice Ramiro Ávila, permítame, señor presidente, no me parece descabellado completamente. Él dice, la Policía Nacional se encarga de proteger a los civiles, las Fuerzas Armadas se ocupan de defender al territorio de un enemigo. Brillante, nadie se hubiera enterado si no lo decía. Entonces, él dice, adicional a esto, dice, entonces, la policía está acostumbrada a relacionarse con la población civil, las Fuerzas Armadas no. O sea, entonces dice, si le cambiamos esta naturaleza, vamos a tener en la calle a personas armadas, entrenadas para combatir a un enemigo, que tienen que cuidar de la seguridad. Mira, así con la charlatanería se desarrollan los países, ya Ecuador fuera hace rato el primer mundo, ¿no? Y por favor que lean pues la enmienda, que dice, y complementariamente apoyar la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Eso es lo que dice la enmienda, complementariamente. Nadie está buscando reemplazar a la policía. Pero la tendencia mundial por el crimen organizado, porque ahora hay crimen en avioneta, helicópteros, etcétera, donde los recursos policiales son limitados, es que las Fuerzas Armadas apoyen en seguridad interna de un país. No solo eso, ya se lo está haciendo. La ley ya lo permite, pero para que no quede ninguna duda, porque siempre habían dudas, resquemores, etcétera, se lo está poniendo clara, explícitamente a nivel constitucional. Pero como está la Constitución ahora y las respectivas leyes, ya se lo puede hacer. Lo que se está perfeccionando aquello para que no quede la menor duda de las capacidades en ese sentido de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de complementariamente, por favor. Nadie está pensando que las Fuerzas Armadas reemplacen a la policía. Que lean, aunque sea las enmiendas. Esas acciones complementarias entonces irían solamente en materia de seguridad y no sucedería, por ejemplo, como en Venezuela, donde se ha generado una acción cívico-militar, donde la Fuerza Armada participa de manera En un momento de emergencia nacional puede ocurrir aquello, pero por ejemplo, el control de armas. Qué bueno pues que las Fuerzas Armadas ayuden en el control de armas. Las Fuerzas Armadas están en todos los rincones de la patria, están en los lugares más recónditos de la selva, que hagan control contra precursores químicos para laboratorios de drogas. Qué bueno, pues que no queremos que hagan eso.
Pero esto, por si acaso, tiene el 80% del apoyo popular. Pero además la tendencia y las mundial Fuerzas es lo Armadas lógico, lo eficiente. Y están de acuerdo las Fuerzas Armadas. Digo, Por porque supuesto. a mí me decían que había un poco de problemas. No, lo comprenden perfectamente. Y no además sé... que las Fuerzas Armadas están en función del país, no el país en función de las Fuerzas Armadas. Bueno. Deben estar donde más se las necesite. Pero creo que hay una comprensión muy clara de los oficiales, tropas de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que su colaboración en este sentido, le insisto, es complementaria a la policía. Y está asociado a eso la seguridad social de la fuerza pública en general, que fue uno de los No, argumentos... esa es otra cosa, mire. Cada vez el sistema de seguridad social en el país es medio caótico. Tenemos el sistema de seguridad social para los mortales. Tenemos el seguro social campesino, Sí. tenemos el seguro social de la Policía Nacional, tenemos el seguro social de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que armonizar la seguridad social para todas y todos. Pero cada vez que queremos hacer las reformas más lógicas, quiero decirles que el ISPOL, el Instituto de Fuerzas Armadas de Seguridad Social, el Instituto de la Policía de Seguridad Social, como en cualquier parte del mundo, no son rentables, porque no hay seguridad social de la fuerza pública que sea rentable. Usted en el sector civil tiene por cada jubilado 6, 7 personas activas. Que aportan y pueden mantenerse jubilados. En fuerza pública, policía, fuerza armada, 1-1. Eso jamás va a ser financiado. Entonces nosotros financiamos 60% de pensiones jubilares. Pero con unos malabares contables de que tienen reservas, por ejemplo, sobre todo el ISPO, donde no tenemos representación en el directorio. De repente compran ellos por su lado aviones ambulancias terrestres. Entonces debe haber una política articulada, coordinada. Cada vez que queremos hacer eso empiezan los rumores que queremos desaparecer la seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la policía. Y usted sabe que eso es lo que más preocupa, pues, a un policía en servicio pasivo, a un militar de servicio pasivo, quedarse sin su pensión, etc. Para que no haya dudas, estamos poniendo a nivel constitucional que el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de la fuerza pública, como en todas partes del mundo. Pero ya empezaba a regar el rumor que esto entonces es el anuncio de que vamos a eliminar el IFA, el ISPO. Falso. Queremos mejor coordinación, queremos armonizar beneficios, queremos clarificar cuentas para beneficio de nuestros policías retirados, de nuestros militares retirados, de todos los retirados, de toda la población en general. Pero qué difícil es hacer las cosas en este país. Usted lo ha visto con la ley de agua, lo ha visto con el Código Penal, con el Código Monetario, porque cada paso que se da es una campaña mediática, pero no es que uno esté en contra de la opinión de otros, en contra de la crítica, estamos en contra de la mentira, la manipulación. Discutamos con argumentos, no con falacias como las que vimos hace un momento. Bueno, avanzamos ahora al otro tema, presidente. Sí. La comunicación como servicio público. Se hace este tema, Ecuador ha sido atacado durante los últimos años, su gobierno ha sido atacado durante los últimos años por hablar de un apoderamiento del gobierno de los medios de comunicación y querer presionar a los medios de No comunicación. hemos apoderado de los medios de comunicación, ¿me puede indicar de cuál? De algunos de los medios de comunicación. Dígame cuál. Por ejemplo, ahora que colapsa la economía de uno de los diarios nacionales, el diario Hoy, se le atribuye a que es una estrategia... O sea, la de culpa del ya colapso. hasta la vergüenza. O sea, mire, el diario Hoy es el mejor ejemplo de hasta dónde llega la irresponsabilidad, el cinismo de la prensa mercantil ecuatoriana. El diario Hoy tiene pérdidas desde hace 14 años, desde mucho antes de nuestro gobierno, mucho antes de la ley de comunicación. Pero resulta que creó para la ley de comunicación. Quiebra por una pésima administración, incluso han manipulado por ahí balance, engañaban a los que ponían publicidad diciendo que tenían 20.000, un tiraje de 20.000 ejemplares y no llegaban a 5.000 y algunos dicen que eran apenas 3.000. Cuando se sabe la verdad, ¿quién va a publicitar? ¿Quién va a poner propaganda en ese diario? Y ahora dicen que es por la restricción a la ley de comunicación. Entonces, ¿por qué no quiebran los otros 200 diarios que existen en el país? ¿Cómo pueden continuar digitalmente si hay restricciones a la libertad de expresión? O sea, son argumentos que caen por su propio peso. Y son tan cínicos que dicen, no, es que le quitamos el negocio de los libros de inglés. O sea, cuando les conviene son en negocios privados, pero como se creen por encima del bien y del mal, cuando les conviene es el Estado el que tiene que mantenerlo. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que pasó con el asunto de los libros? Con nuestro gobierno, pregúntele a las madres de familia, padres de familia, los libros son gratuitos. Traímos una rotativa para hacer nuestros propios libros muy baratos y darle a cerca de 2 millones de estudiantes libros gratuitos. Pero están bravos porque perdieron el negocio y por eso quiebran, porque el Estado no les dio negocio. Ya basta tanto cinismo. Ahora, presidente... Quiebran por pésima administración y porque ese diario no lo leía a nadie por su falta de credibilidad. Pero volvamos al tema de la comunicación como servicio público, presidente. O sea, ¿por qué
decir que la comunicación es un servicio público. Acabo de venir de mi gira de la Amazonía y ahí estaban preocupados porque decían, bueno, es que el Estado entonces va a controlar el contenido. ¿Quién estaba preocupado? Bueno, los colegas, alguna gente con quien conversé, que el Estado va a controlar los contenidos. ¿Qué quiere decir la comunicación como servicio público? La banca ya es un servicio público de acuerdo a la Constitución, entonces no hay bancos privados en el país. ¿Qué significa servicio público? No es que lo tiene que hacer el Estado, no brindar, proveer el Estado, sino que tiene que tener adecuada regulación, porque no es lo mismo vender corbata que prestar plata. Colapsa un banco, puede colapsar la economía, o dar información. Con una mala información también puede colapsar una sociedad. Ese es el sentido del servicio público, algo que es fundamental para la cohesión social, para la marcha de una sociedad, economía, etcétera. Y eso ya está en la ley, por si acaso. Se le está poniendo en concordancia con la ley en la Constitución. Y eso lo dicen muchos periodistas. Si no vea la entrevista de este señor que yo considero muy serio, Calá, de CNN, que dice abiertamente la comunicación es un servicio público. Ahora, ¿y eso qué obliga a esos medios privados? Esta declaración... Absolutamente nada adicional. ¿En qué les cambia? Tan solo da la capacidad que ya la tiene el Estado, porque le insisto, ya está en la ley de comunicación esto, lo estamos poniendo a nivel constitucional para que haya coherencia, ¿no? El Estado, el representante de la sociedad, le da la capacidad para regular esa actividad. No es lo mismo que vender corbata, pues otorgar comunicación. Bueno, un tema que además ha estado generando mucha polémica dentro de las redes sociales también, ¿no? Precisamente porque se sienten amenazados. Sí, se sienten amenazados con esta ley que dicen que la mejor ley es la que no existe. Y usted, presidente, lo sabe todo, por eso, todo eso es por eso. Pero ¿pueden pasar la ley de comunicación, por favor? No, y además es digo... Es que hay unas barbaridades que se dicen. La ley de comunicación impone la censura previa. La ley de comunicación en el artículo 18 prohíbe la censura previa. Todo al revés. Claro. Pero así es la maldad de esta gente. Y por si acaso, cuando se hacen entrevistas anónimas, dicen que sí hay censura previa, pero por parte de los dueños. Si usted va a publicar algo a favor del gobierno, se lo baja. Por parte de los que dan propaganda al medio. Si usted va a decir que tal shampoo es perjudicial para la salud, se lo baja. Disminución de libertades. Ahí es donde hay censura previa. ¿Hablan de disminución de libertades también? ¿Cuál es la disminución de libertades? Las quejas, vaya a ver las quejas, uno ya no sabe si reír o llorar. Las grandes denuncias, 82 veces por la ley de comunicación y por esa superintendencia de comunicación, los medios han estado obligados a rectificar. O sea, que rectifiquen las mentiras, lo cual nunca hacían antes por su prepotencia. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Eso es la verdadera libertad de expresión. El derecho a la respuesta, a la rectificación, a la defensa, etcétera. Y eso es lo que les duele, porque antes tenían patente corso para hacer lo que les daba la gana. Estamos en el diálogo con el señor presidente de la República esta noche. Tiene una agenda muy llena, porque después de esta entrevista el presidente viaja a Brasil, ¿verdad? Y de ahí pues se tomará sus merecidas vacaciones. Permítame hacer una reflexión, es que el pueblo ecuatoriano debe estar muy atento a la manipulación que sufrimos día a día. Por eso la comunicación es servicio público, porque ahí depende de la cohesión social, lo que creemos, dejamos de creer, los valores, antivalores, la cultura, etcétera. Esto es algo fundamental para el convivir en sociedad. Pero yo le hago una pregunta al pueblo, o sea, ya más allá de lo que publican los medios, ¿quién de ustedes ha sido restringido alguna vez en su capacidad de expresión, en escribir lo que ha querido, en decir lo que ha querido, en reunirse en asamblea? Eso es libertad de expresión. Entonces no coman cuento de esta gente que como ahora no pueden insultar, destruir impunemente, sino que hay derecho a defensa, tienen que rectificar, entonces están como diablo en botella porque ya no pueden hacer lo que les da la gana. Pero ustedes analicen su realidad. Es que alguno de ustedes, ciudadanos que nos escuchan, nos ven, ha sido restringido en su capacidad de expresarse libremente. Eso es lo que deben evaluar. Presidente, acabo de recibir mensajes porque yo he anunciado en las redes que iba a conversar con usted y con el colega Abraham Istillarte, y me preguntan sobre, volvemos al tema de las Fuerzas Armadas y el tema de la seguridad, o sea, del tema si con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, apoyando cuando sea necesario el tema de la seguridad, incrementamos la seguridad, o sea, este problema bueno, es la pregunta, no sé, el problema de la delincuencia en la calle. La gente dice que
percibe, como decíamos, que no hay seguridad, entonces con el apoyo de las Fuerzas Armadas se puede un poco mitigar esa sensación. Sí, pero la sensación ya también tiene mucha sensación, como usted lo ha manifestado, porque los indicadores muy objetivos, no tenemos ni estadísticas. Hay estadística homogenizada con estándares internacionales, nos muestra claramente un declive pronunciado de los diferentes delitos y ya estamos muy por debajo del promedio de América Latina. Somos considerados de los países más seguros de América Latina, lo cual no significa que estemos bien, porque América Latina a su vez es la región más insegura del planeta. Pero ya no hay tal cosa como que, o sea, lo que ocurrió al inicio de nuestro gobierno, cuando por la caducidad de prisión preventiva, el 2x1 puesto por la partidocracia, nos liberaron cerca de 10.000, 6.000, 8.000 potenciales delincuentes, porque muchos no tenían sentencia y no podemos decir que eran delincuentes. Pero en todo caso, o sea, está mejorando mucho la seguridad, falta mucho por hacer, pero obviamente necesitamos utilizar todos los recursos. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿no quieren que las Fuerzas Armadas ayude a la policía al control de armas? Claro. Porque eso hace la Fuerza Armada. ¿No quiere que la Fuerza Armada ayude al combate al narcotráfico? Porque el narcotráfico tiene submarinos, aviones, etcétera. Eso no lo va a poder hacer solo la policía, porque la que tiene los radares son las Fuerzas Armadas. Entonces, no se dejen manipular por esta gente. Uno de los argumentos, presidente, es que precisamente la Fuerza Armada pudiera entrar a un proceso violatorio de derechos humanos por su naturaleza, por la naturaleza de ser defensor, de luchar contra el enemigo, y de esa manera lo ven, y no de trabajar directamente con el ciudadano, de ser como la fuerza civil, que es la policía, ¿no? Son tonterías, por favor. O sea, hay claros protocolos, la gente se la capacita, también hay policía militar, y con ese argumento, o sea, si vamos a cuestionar todo, entonces eliminemos policía y Fuerzas Armadas, porque siempre puede venir un mal elemento y abusar de sus capacidades. Avanzamos. Muy bien, avanzamos, porque ya han pasado los primeros 30 minutos de este diálogo con el señor presidente de la República. Estoy recibiendo saludos desde Nuevo Rocafuerte, presidente. Un abrazo. Desde allá piden obras, hay problemas, después le contaré de qué se trata. Sí, pero usted puede discernir qué le toca al gobierno y qué le toca a los gobiernos locales, porque todo quiere que haga el gobierno. Yo vengo de Gabinete en Cañar, ¿no? En el cantón de él, un cantón muy querido, y que el camino vecinal, etcétera. Entonces, el Estado central no puede hacer eso, por eso hay los gobiernos locales. Vamos al bloque, al segundo bloque de este diálogo, presidente. Con Abraham hemos pensado que nos vamos al ámbito internacional para dejar para lo último el Código Financiero Monetario, las reformas al Código Laboral y finalmente el tema de Palestina. Así que quédense con nosotros, que hay mucho más aquí en este diálogo con el señor presidente. Pero es un tema directo, presidente, de Ecuador y que entra al ámbito internacional, y es la negociación que está realizando Ecuador con la Unión Europea. Con relación a eso, la misión de negociadores ecuatorianos se vino a Ecuador a consulta. Queremos saber, usted tuvo ya la oportunidad de reunirse con ellos. Hoy de mañana hemos tenido 3 horas de reuniones, están regresando en este momento a Bruselas. Las negociaciones marchan bastante bien, ¿no? Había pequeños puntos de disenso, pero creo que van a ser fácilmente superables, y Dios mediante, esta semana se logrará un acuerdo. Ahora, siendo realista, presidente, sin pedir lo imposible como pedían en el 68, ¿no? ¿Hay líneas rojas en esta negociación? O sea, hemos tenido que seguido cruzar... esa línea roja, se va a defender a mis pymes, hay lista de excepciones, hay umbrales para compras públicas, etcétera. Es decir, hemos conservado las líneas rojas que hemos manifestado durante el proceso al pueblo ecuatoriano. Ahora, yo sí lo he dicho muy claramente, si no tuviéramos presión de ninguna clase, yo ni me preocuparía en negociar un acuerdo comercial con Europa, pero por el amor de Dios, en diciembre se acaban las preferencias arancelarias. En la Unión Europea es nuestro principal mercado no petrolero. Entonces podemos perder centenas de millones de exportaciones, y son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta en esta cosa. Pese a eso, yo les puedo decir que se ha negociado con mucho patriotismo, con mucha capacidad y con mucha técnica. Ahora... Bueno, ¿hay algunas diferencias, señor presidente, de esta negociación que usted aspira a completar con la Unión Europea, con la que ya ha completado la Unión Europea con Colombia, por ejemplo? Por supuesto, muchas diferencias. En términos de umbrales, lista de excepciones, plazos, etcétera, muchas diferencias. Como ustedes entenderán, no puedo dar mayores detalles, porque hasta que no esté acordado todo, por supuesto, no está acordado nada, pero hay muchas diferencias. Ahora, yo tengo una pregunta sobre la economía popular y solidaria. En el ámbito de estas negociaciones que a veces parecen tan lejanas de las realidades locales, pero que a la final repercuten muchísimo, porque es desde allí que se transporta pues la mercadería, lo que entra dentro de estas negociaciones. ¿Cómo se va a precautelar estas economías pequeñas que
que fueron las que sostuvieron al país Insisto, no durante puedo dar la mayores crisis detalles, bancaria. pero por ejemplo, entendemos perfectamente, somos expertos en el tema, que las compras públicas son un importante instrumento de desarrollo. En consecuencia, hemos pedido umbrales mucho más altos que Colombia y Perú. Colombia creo que tiene 130.000 DEC y Perú, en los que se excluye la participación internacional para compras públicas. Nosotros tenemos un umbral mucho más alto para proteger a nuestra pequeña industria. Pero también esto hay mucho mito, ¿no? Imagínense en la mayor parte de compras públicas que realiza el gobierno o los gobiernos locales, el interés que tendrían empresas del otro lado del Atlántico, más los costos de transporte, etcétera. Hay un gran margen todavía para competitividad de nuestra producción nacional. Sin embargo, sí se ha tenido mucho cuidado en proteger a los más débiles. Ese señor que siembra arroz en alguna zona de Ecuador o que siembra Todo papas, eso no se tiene que preocupar. Hay una larga lista de excepciones, insisto, no puedo dar más detalles por obvias razones, pero una importante. Pero sí genera eso fue una de las cosas que más duro se negoció, los productos agrícolas, la protección a nuestro sector Bueno, y agrícola. como usted dice, pues usted tiene especialidad en estos temas, entonces me imagino que sabe caminar por esos Pero territorios. también hay que ser ¿no? realista, Sí, por eso. Ivana, porque aquí hay los humanistas, puristas de izquierda, como el señor que mencionó hace un momento, que jamás ha administrado ni la tienda de la esquina y si la administra la quiebra, que no entiende la realidad, los deseos frente a las realidades. Yo les repito, si no se nos acabarían las preferencias aranceladas en diciembre, si Colombia y Perú no hubiesen ya firmado un acuerdo y Colombia produce banano como nosotros, probablemente ni me interesaría en firmar un acuerdo comercial con Europa. Pero tenemos que ver la realidad. En diciembre se nos acaban las preferencias arancelarias para el principal mercado no petrolero del país. Pero hay reflexiones de pensadores que dicen, lo leí en alay.net, que la Unión Europea en realidad está en manos de grandes corporaciones que administran también bienes públicos y que entonces firmar con la Unión Europea sería como capitular frente a este dominio de las corporaciones. Pero es que depende de qué firma primero. Segundo, le insisto, las presiones que tenemos. Tercero, o sea, en esto usted tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra. O sea, sabemos que tenemos un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Pero lo vamos a cambiar de un país pequeño como Ecuador. Eso es suicida. Lo máximo que yo aspiro es proteger a nuestra gente de ese orden mundial tan injusto. Finalizada la negociación de Ecuador con la Unión Europea, ¿cómo será el mecanismo para explicarle al pueblo cuáles son los acuerdos? Bueno, una vez que se firme podremos revelar los detalles, etcétera. Entonces se comunicará todo. No hay lo ninguna necesario, ¿no? zona opaca ahí que... No, todo es transparente, pero obviamente en el proceso, no solo por el proceso mismo, sino que estamos logrando avances que no han logrado otros países. Incluso los propios comisionados europeos nos pidieron no revelar ciertas cosas, porque después otros países empezarían a reclamar, porque Ecuador ha obtenido mayores ventajas que otras negociaciones, que otros países en otras negociaciones. Presidente, ¿por qué no se ha podido negociar en bloque desde América Latina con la Unión Europea y con el propio Estados Unidos? Si hay un esfuerzo hecho desde hace muchísimos años tratando de acercarse para negociar en bloque, incluso es una de las advertencias que hace CEPAL, dice, es necesario ir en bloque. Bueno, Estados Unidos, el tratado comercial que nos quería imponer un tratado puro, tradicional de libre comercio. Con eso empezó también la Unión Europea y por eso lo rechazamos en el 2009. Y lo que se arriesgaba era que nos quitaban la preferencia arancelaria de 30 millones, 40 millones, era algo que podía enfrentar el Estado y de hecho lo estamos enfrentando. Con Europa es mucho mayor, es mucho más serio el asunto. Pero en todo caso tampoco estamos negociando un tratado de libre comercio, si no nos hubiéramos demorado tanto pues negociar, con una serie de excepciones, plazos, umbrales, etcétera. En todo caso, si hubiera sido deseable, como se planteó en un inicio, que se negocie en bloque, Comunidad Andina, Unión Europea y en tres pilares. No solo era comercial, era cooperación, era acuerdos políticos, etcétera. Pero para eso debe haber coincidencia entre los países de un bloque, y no las hubo. ¿Ya? Colombia y Perú ya habían firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con todo respeto para Colombia y Perú, era muy poco lo que arriesgaban. Bolivia y Ecuador siempre hemos sido reticentes a esta clase de acuerdos, entonces teníamos mucho que perder, y por eso no negociamos, y finalmente la Unión Europea, utilizando diplomacia, etcétera, negoció prácticamente en forma individual, con Colombia, Perú, y luego, le insisto, por la realidad que enfrentamos, el plazo en que vencen las preferencias arancelarias, que Colombia produce lo mismo que nosotros y ya firmó un acuerdo, estamos negociando un acuerdo, pero considerando las condiciones particulares de Ecuador, entre ellas
que no tenemos moneda nacional. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Las reglas del juego también. Presidente, tenemos que avanzar. Hay otro tema. El día domingo, mientras se jugaba la final, yo estuve leyendo los Twitter y se anuncia que los BRICS forman un banco de desarrollo. Entonces nos preguntábamos esta mañana junto con Abraham, entonces ¿qué papel juega el Banco del Sur? O sea, ¿qué vamos a hacer con todos estos bancos que quieren contrarrestar, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de los BRICS frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional? Pero bueno, ahora, mientras más bancos alternativos haya. ¿Cuándo empiezan a funcionar? Porque el Banco del Sur también es un tema que se escucha muchísimo tiempo, pero no logra... Ya existe el Banco del Sur. Exacto. En el papel. Falta que cada país cumpla con sus compromisos, envíe los fondos necesarios y empiece a administrar recursos. Sí, ha habido problemas de coordinación, falta de voluntad, la propia burocracia de cada país. Por ejemplo, con todo respeto, ¿no? La intencionalidad de Brasil es tremendamente complicada, 2 cámaras, una de ellas de 500 miembros, que para aprobar cada tratado internacional es extremadamente complicado, y eso es demorado, pero seguimos avanzando y ojalá pronto empiece a trabajar en forma efectiva el Banco del Sur. Y el Banco de Desarrollo de los BRICS, señor presidente. Qué bueno que tenga, porque son países que manejan grandes cantidades de liquidez que incluso le están mandando al primer mundo, y muchos están prestando al primer mundo su propio dinero, pero mientras reciben un rendimiento del 1% lo prestan al 7-8%. Entonces China tiene grandes cantidades de liquidez, Rusia también, el propio Brasil. Entonces qué bueno que pongan esos fondos para prestarse entre ellos y prestar ojalá a los países en similares condiciones, básicamente a los países de UNASUR. Lo que sí quisiera comentar es que por ahí escuché al presidente de la Cámara de la Producción de Brasil que Argentina no podía entrar a los BRICS porque no cumplía con requisitos de democracia y transparencia. Qué caretuco, ¿no? Cuando en los BRICS está China, Rusia, etcétera, y le dice eso a Argentina. Hay gente que no sabe lo que habla realmente. ¿Usted ahora que se va a Brasil se va a encontrar también con Putin? Sí. Va a ser la primera reunión, el primer día, el miércoles, va a ser UNASUR con los BRICS. El segundo día CELAC, representantes de CELAC, con el presidente chino. Y, señor presidente, ¿qué está pasando en América Latina? Teniendo en consideración que se acerca Xi Jinping, el presidente chino, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y que piden entrevistarse con los líderes latinoamericanos, o algunos de ellos por lo menos. Ese tema de la multipolaridad, de la pluripolaridad, ¿está tomando auge? ¿Se está haciendo más tangible? Es claro que América Latina tiene mayor influencia en el concierto internacional. De hecho, América Latina es de las pocas regiones, y no la única, que está creciendo, reduciendo desigualdad y reduciendo pobreza, en contraste, por ejemplo, con Europa o los propios Estados Unidos. Hay un cambio sustancial ahí. Antes nos miraban por encima del hombro, ahora muchas veces vienen a pedirnos consejos. Entonces hay un cambio. No es que tenemos sobre expectativas al respecto, pero hay un cambio importante, ya se toma en cuenta América Latina, y también hay la conciencia de que los países en transición hacia el desarrollo tienen que unirse para tener presencia, e insisto, un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función de gran capital. Muy bien, yo creo que viene un tema grueso, nuevamente con usted, presidente. Los fondos buitres fue un golpe terrible. Es un buen ejemplo porque tenemos que unirnos. Exactamente. Los países en transición hacia el desarrollo. Pero yo me preguntaba, ¿no? UNASUR ha hecho esa cláusula por la democracia, la defensa de los países en caso de que haya un atentado a la democracia interna, que se aplicó muy bien en nuestro caso, presidente, el 30S. ¿No se podría hacer una cláusula? Por supuesto, se puede hacer muchas cosas. Democrática por el tema financiero, económico. Se puede hacer muchas cosas, y lo hemos propuesto, y lo he propuesto como académico, incluso antes de ser presidente, antes de ser ministro. Pero no nos engañemos, Johanna, el mundo no se rige por la justicia, ni siquiera por la lógica, sino por el poder. Y los más poderosos son los que nos imponen las reglas. Y esos países también están dominados por el gran capital. Entonces vivimos el siglo del imperio del capital. Todo está en función del capital, y sobre todo el capital especulativo. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar eso? Con unión, con la coordinación. Pero estas son palabras mayores, porque basta con que uno no quiera. Por ejemplo, en UNASUR, todas las cosas
es uno de los errores de los estatutos, todas las cosas se tienen que decidir por consenso. Y eso da poder de veto. Solo basta con que uno no esté de acuerdo para no poder avanzar en los acuerdos. En algunos casos se plantea también que estos ataques directos, por ejemplo, Argentina, que viene, la presidenta recién había entregado los índices de desarrollo industrial y de crecimiento y de repente aparecen con este zarpazo contra Argentina. Un golpe blando, presidente, tal vez es sentirse amenazados por la alternatividad y necesitan parar ese tipo de crecimiento. No creo que vaya en esa línea, otras acciones sí. Esto proteger el capital financiero y el capital especulativo financiero de la peor ralea, de la mayor falta de ética. Ellos mismos se reconocen como fondos buitres, gente que especula, que no crea riqueza real, que extrae riqueza. Porque no es que ellos prestaron 100 a Argentina y están cobrando 100, no. Ellos compraron bonos que decían 100, pero por los problemas económicos de Argentina los compraron a 20, a 17 en verdad en promedio. Y ahora tienen la sentencia de un juez que le tiene que pagar 100. Sabiendo que no fue eso lo que invirtieron. Entonces es una farsa, es poner a los pueblos en función de los intereses del capital especulativo. Pues no solo eso, un juez que condena a un país soberano, un juez de otra nación, a un país soberano a tremenda crisis, es tan solo comparable a lo que pasó con el juez Kaplan en el caso Chevron, que derrumbó una sentencia de cortes ecuatorianas. Entonces ya basta estos abusos. ¿Cómo se pueden remediar estos abusos? Con la unión regional, la unión de los países del tercer mundo. Pero insisto, esas son palabras mayores, basta con que uno no esté de acuerdo. Es muy difícil ya alar una pesada carga y basta un desquiciado con una tijerita para cortar la cuerda y tumbar todo. Seguimos, Abraham, porque hay el tema también de CELAC-ALBA versus Alianza del Pacífico, y también en la propuesta de la tercera vía que ha propuesto Santos, que yo recuerdo cuando viví en Europa con Tony Blair, la tercera vía, y lo que traducido al castellano se derechizó todo. Entonces, o sea, ¿cuál es su posición al respecto, presidente? Esa es la restauración conservadora, esas no son casualidades, mi querida Giovanna. El capitalismo mundial, los países hegemónicos, las derechas nacionales de nuestros países ya han superado el aturdimiento en que los dejó el fracaso, la debacle del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos progresistas, empezando por Chávez cuando ganó en 1998, asumió en 1999, pero después vinieron Lula da Silva, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales, Michelle Bachelet y tantos otros. Entonces ya superaron esa etapa de aturdimiento, ya tienen estrategia de poder, ya coordinan. Entonces la Alianza del Pacífico no es una casualidad, es una creación para enfrentar y debilitar a UNASUR, a Mercosur, a procesos que tienen otra visión. Fíjese como ya nos viene a visitar en Ecuador, acabamos de recibir, creo que todavía anda por ahí, Aznar. ¿Y qué dice esto? No sin tapujos, ¿no? Que la Alianza del Pacífico, etcétera, viene a capacitar a un partido de derecha. Imagínense, si así es el capacitador, ¿cómo serán los capacitados? Pues Dios mío lindo, como dicen en mi tierra, ¿no? Pero en todo caso hay una acción coordinada de las derechas nacionales, ¿no? Entre ellos, entre esos grupos, y a nivel internacional. Los grupos de poder en Estados Unidos, estas fundaciones de extrema derecha que financian a ONG, etcétera, para desestabilizar los gobiernos progresistas. Entonces, esa es la restauración conservadora a la que nos hemos referido, y por supuesto, con la impúdica, insisto, participación de los medios de comunicación que son propiedad de la derecha, de las oligarquías. ¿O qué pobre tiene un periódico? ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? Bueno, ahora con la ley de comunicación llegaremos a esto. El sector comunitario, pero no se imagina lo duro que es la lucha. Ahora, ellos reorganizados... Y el 92% de frecuencias de prensa están en manos privadas. Usted habla de esta reorganización de la derecha, incluso en el mundo, pero en América Latina se mantienen amenazando gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela. Ha habido una evidente y clara... ¿Usted cree que eso es casualidad? Todos esos meses de protesta, ¿usted cree que se financian del aire? Y hay una estrategia clara detrás de eso. Y ahora que usted lo dice, señor presidente, pasó un evento que a mí me llamó mucho la atención, y con CNN, termina el Mundial y CNN comienza a hacer una pregunta a sus usuarios diciendo, ahora, ¿cree que volverán a las calles las protestas en Venezuela? Esas son las preguntas ingenuas. Eso acá tenemos redifusiones que cada rato, que no se juegue con Quito, porque el pueblo de Quito se va a levantar, o sea, diciendo de quiteños, levántense y voten al gobierno, maten al presidente. Eso es lo que tenemos que aguantar día y noche, los gobiernos progresistas de la región. Pero algunos dicen que usted se inventa estos enemigos, o sea, que esto de la restauración ver la conservadora es un invento suyo, porque con el 23 de febrero, que ha tenido una debacle, entonces hay que inventarse. ¿Pero qué debacle el 23 de febrero? No lo digo yo, presidente. Es que estaban acostumbrados a perder 5-0, le ganamos 3-1 y están contentísimos. Le cito quién lo dice, ¿no? Que es otro analista
se llama Gaitán Villavicencio, Sí, también será ese señor. es otro articulista del Expreso, dice, según el autor, las reformas constitucionales son la respuesta al susto electoral del 23F, que se ha inventado un enemigo, la restauración conservadora, y que el deseo subyacente, la consolidación de un Estado constitucional autoritario. Que se citen personas reconocidas en los Bueno, pero esta gente está en la página de opinión de los diarios. ¿Y usted sabe por qué me escribe yo no la sé, página opinión de los pero la diarios? gente lo lee, Seguro, ¿no? Entonces, pero entonces lo lee, seguro. ¿Quién lee Diario Expreso? Bueno, de lo que me está escuchando, ¿quién lee Diario Expreso? Y los que leen Diario Expreso, ¿quién lee la página editorial? Se hablan para ellos, ¿no? Gente que lo que busca es llamar la atención, le estamos haciendo un favor si se lo cita. Pero en todo caso, claro que el 23 de febrero tuvimos importantes reveses en bastiones de la revolución. Y hay que hacer análisis profundo por qué lo tuvimos. Ganamos la elección, por el criterio que quiera. Número de votos, número de alcaldía, número de prefectura, número de junta parroquial, número de concejales, por cualquier lado ganamos. O sea, Alianza País obtuvo cerca del 40% de los votos, que nos sigue creo que 8%. Sin embargo, perdimos en bastiones de la revolución como Quito y Cuenca. Pero analice pues un poquito por qué perdimos. Analice el rol de los medios de comunicación, que empezaron una campaña concertada para destruir a nuestros candidatos de varios meses antes. Distorsionaron todo. Mire el descaro en el debate por la alcaldía de Quito en una radio local, cuando ofreció llevar las cámaras y el momento de la hora, no me entra en cámara para que no vean que se leía, etcétera. Entonces fue impúdico nuevamente, impúdica la participación de ciertos medios de comunicación. Ante esto no podemos estar ciegos. Sacamos lecciones de todo aquello. Fueron las primeras elecciones en que no hubo candidatura presidencial, y cuando le tocó luchar sola Alianza País, vimos que éramos muy vulnerables, y por eso estamos en un proceso de reorganización de Alianza País. Tuvimos la convicción, y por eso, en eso tal vez tiene razón este señor, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama, no? Ya, por eso las enmiendas también, porque debemos obedecer a esa realidad. Sabemos lo que puede pasar cuando no hay candidatura presidencial o cuando no está el presidente Rafael Correa de candidato. Entonces, por eso estamos organizando Alianza País, pero también sabiendo lo que tenemos que enfrentar, estos poderes fácticos. Toda la derecha, toda la prensa conchavada para destruir a nuestro candidato, es que tenemos como último recurso la reelección del presidente. No podemos ser ciegos ante esa realidad. Muy bien. Queda abierta entonces esa posibilidad. Esa es una noticia que es importante que se conozca también. Está abierta esa posibilidad de que el presidente Rafael Correa... Lo hemos dicho, el último recurso. Muy bien. Sinceramente yo no quiero lanzarme el 2017. O sea, si yo buscara solo mi bienestar, como Chávez, con esto conversamos, con el presidente Chávez, ¿usted cree que, o sea, el nivel de trabajo que tenemos, el sacrificio para la familia, o sea, si lo que queremos es pasar a la historia lleno de gloria, ya lo logramos, ¿no? Usted ve los índices de popularidad. Para mí, si fuera a nivel personal, lo más fácil, lo mejor sería el 2017 retirarme como de acuerdo a la población uno de los mejores presidentes de la historia, irme a descansar sin mayores problemas. Pero no estamos aquí para eso, no estamos aquí por nosotros, estamos por el país, por la patria, y no podemos permitir, ¿no?, que la derecha reorganizada, esa restauración conservadora, con sus medios de comunicación, con su poder económico, social, hasta eclesiástico, vengan y nos roben nuestra revolución. ¿Cómo defenderse de eso, señor presidente? ¿Cómo defenderse de esa nueva artillería, de esos nuevos ataques? Es un proceso de concientización ciudadana, pero falta tanto por hacer. Recién estamos empezando la revolución educativa, le insisto. Tenemos medios de comunicación que día a día trastornan, mienten, manipulan, engañan, asustan. En la consulta popular del 2011 ganamos, pero ganamos con una diferencia pequeña, 5 o 6 puntos. ¿Por qué? Porque le metieron un miedo a la población, ¿no?, que si aprobaban la consulta se iba a acabar la democracia, etcétera. Entonces la gente nos quería, ahí están las encuestas, pero dijeron, bueno, estamos bien como estamos, queremos al presidente, va a continuar, pero ¿para qué arriesgarnos? Esta vez no. Entonces, mientras la gente sea vulnerable a esta manipulación, etcétera, ¿y cómo se supera eso? Con concientización política, con la reforma educativa, con mayores medios alternativos, más transparencia en información, etcétera. No podemos ser ingenuos y no podemos arriesgar esto que ha costado tanto crear. Hablando de miedos, Abraham, y para continuar, porque el tiempo, el implacable, el que pasa siempre, y el que pasó exactamente, presidente. Hablemos del Código Monetario Financiero, porque alrededor de eso está otra campaña con los cucos. Pero por supuesto, pues se le acabó la fiesta a los banqueros. Y nuevamente, usted me está dando razón, toda la manipulación, toda la tergiversación, todas las mentiras al respecto. Y ahora, lo que están haciendo es defender los intereses de los banqueros. Algunos de los temas gruesos. Empecemos por los ahorros de los ciudadanos. ¿Se acuerda también lo que decía la ley de comunicación? Sí. Que con la ley de comunicación iba a desaparecer la prensa privada.
el único que ha quebrado por malos manejos hace 14 años de Arevi. A ver, en cuanto al Código Monetario y Financiero... Y Vanguardia también, que quebró, y estafando a los trabajadores y todo eso. Hay el tema de los ahorros de los ciudadanos, que el Estado va a poner mano a los ahorros de los ciudadanos porque quiere hacer proyectos de desarrollo y entonces va a quitar la plata. Así, o sea, tan... Bueno, veamos la experiencia histórica del país. ¿Quiénes son los únicos que han metido la plata y la han robado a los ciudadanos? ¿El gobierno o los banqueros? Los banqueros. Tal vez sí, en complicidad con los gobiernos de ese entonces. Ahora tenemos un gobierno revolucionario que está por el bien público, no por el bien de unos cuantos banqueros. Ustedes revisen la historia del pueblo ecuatoriano para ver a quién le creen o no. ¿Quiénes fueron los que les confiscaron sus ahorros en el 99? ¿Quiénes fueron los que destruyeron familias enteras? Los que produjeron una migración de millones de personas, que hicieron colapsar la economía nacional. Los banqueros. ¿Le van a creer algo a esa gente? Entonces lo que estamos haciendo es derogando precisamente las leyes que nos llevaron a esa crisis del 99, leyes que aún subsisten, para vergüenza del gobierno, dicho sea de paso. Ahora, frente a esto, ¿ha tenido usted la posibilidad de reunirse con banqueros o por lo menos el gobierno se ha acercado hacia los grupos privados de banqueros y le han expresado algún tipo de preocupación frente a esto? Nosotros no nos acercamos a grupos privados, pero obviamente estamos abiertos al diálogo con todas y con todos, pero a mí no me han pedido en los últimos tiempos una reunión. Si me la pidieran, se las otorgaría, ¿no? Ahora, me parece que sí se han reunido con ministros, etc. Otro tema que dicen siempre en relación a este Código Monetario y Financiero es que a los trabajadores públicos nos van a pagar con moneda electrónica. Mira, o sea, Estados Unidos tiene moneda electrónica. Entonces ya también se va a acabar la dolarización, les va a pagar. Esos son los cucos que nos presentan ante cada avance, son cosas buenas, eso es lo que molesta, ¿no? Son cosas buenas que estamos haciendo, yo le diría irrefutables, son avances técnicos, estamos en la vanguardia de América Latina y la satanizan. Y con sus medios de comunicación asustan a la gente, manipulan. Ya no crean esas cosas por el ecuatoriano, pero hablamos del Código Monetario y Financiero. O sea, la plata que ustedes ponen en un banco es plata de los ciudadanos. ¿Quién se la maneja? Los banqueros. Lo que estamos es regulando para que lo hagan con el mayor profesionalismo, poniendo coeficientes más estrictos de prudencia, etcétera. Y tal vez la única atribución adicional que le estamos dando a esa junta bancaria que consolida muchos directorios, bolsa, consejos de valores, directorio del Banco Central, consejos de la economía popular y solidaria, todo eso estamos haciendo, consolidando en una sola junta. La única atribución adicional que va a tener esa junta es que puede proponer coeficientes de crédito. ¿Para qué? Precisamente ciudadanos, para que con su plata no estén financiando al pelucón que importa un BMW y puede hacer colapsar la economía, pues porque explota la balanza comercial, sino que se oriente esa plata al agricultor, al industrial, al crédito hipotecario para que ustedes tengan para su casa. Pero eso les molesta a los banqueros porque ellos se guían por la rentabilidad, y si lo más rentable es prestarle al pelucón para el carro de lujo importado, eso es lo que quieren hacer. Nosotros queremos no lo más rentable para sectores privados como los banqueros, sino lo socialmente más deseable. Ahora, la posibilidad de que no se repita una historia como la del 99, con esta reforma queda garantizado. Pero por supuesto, es que eso es lo que no se dice. Pero de acuerdo. Mejoran mucho los controles, las exigencias en cuanto a indicadores, etcétera. Pero aquí hay otro señor que escribe en la página de opinión de un diario. Usted tiene un problema, Giovanni, usted todavía lee esos señores. Pero es que dicen que estos señores... La prensa ecuatoriana es menos que mediocre, pues por Dios. Primero dibujaron a la Junta como un Mazinger con un montón de poder, ¿no? Y segundo... Oye, los caricaturistas, estos politiqueros hasta cobardes, ¿eh? Porque creen que con dibujitos no se miente. Por supuesto que se miente. Pero dice... Por ejemplo, él lo cita aquí, dice, adicional afirma que los miembros de la Junta podrían tomar una decisión en el sentido de congelar los fondos porque no está claro dentro del Código Monetario y Financiero qué atribuciones pueden tener estos Eso miembros. Es mentira. Por el contrario, mire cómo se miente. Por el contrario, la ley explícitamente, expresamente prohíbe congelamiento de depósitos. Mire cómo se miente. Y creo que la conciencia los acusa, porque los que congelaron los depósitos fueron ellos. Ya, pero dicen que gozan de inmunidad, porque se les da un cierto tipo de inmunidad. Y que entonces bueno, eso no significa que no se lo puede juzgar. Significa que cualquier juez no lo puede juzgar, no es que no se lo puede juzgar. Pero esto hay que aclararlo, presidente, porque así andan rodando, como se dice, triviales, no tienen que criticar, entonces inventan monstruos donde no los hay, demuestran la escasez de argumentos. Ahora, presidente... Pongo un debate al ministro con el político económico, con todo eso junto, y no tienen ni para empezar, es que no tienen argumentos. Pero ahí está el riesgo de que un ciudadano común ecuatoriano caiga en esa... No es la lucha, pero usted me está dando la razón, pues eso es lo que tenemos que luchar día a día, no contra una oposición, contra una máquina de mentiras, que es la oposición más sus medios de comunicación.
Esa es la lucha. Y en este momento tenemos la oportunidad de darle la Aquí no se tranquilidad al ciudadano informa, que está se mirando. manipula. Abraham, Giovanna. Por supuesto que Entendamos sí, eso. pero para entender... O sea, ¿hay alguna ley que hayan apoyado? No. O sea, somos tan tontos, tan malvados, que todas las leyes han sido malas, porque ninguna ley han apoyado. ¿Quién puede creer eso? En cuanto otro tema es el dinero paralelo que ha surgido dentro de este Código Monetario Financiero. Dice que habrá un dinero paralelo. Un dinero paralelo. Y Pablo Lucio Paredes Dinero dice paralelo, que supongo. dice que la Junta determinará que divisas se venderán obligatoriamente al Banco Eso es Central. mentira. Cita un artículo, ¿no? Dice, ¿a Mentira. cambio de qué? Dinero electrónico, sucres, papeles Eso es del mentira. gobierno. Pablo Lucio Paredes, un recadero, La un banquero, palabra por favor. expresarán es una palabra que Va a confunde. registrar, lo que dice el código es que se deben registrar transacciones en divisa extranjera, si van a un banco privado, etcétera, del Banco Central, para saber cuánto entra, cuánto sale, para elemental control en cualquier economía. Y esto dicen que se lo va a coger el Banco Central. Es un absurdo, le insisto, parece que la conciencia los acusa, porque los únicos que han confiscado dinero privados, la mayor confiscación de bienes privados en la historia de este país, son los banqueros. La confiscación de 1999, con la complicidad de toda esa derecha, democracia popular, los neoliberales, que son ahora los que salen a hablar en vez de estar pidiendo disculpas por haber destrozado a la patria. Ahora, avanzamos al tema que solamente lo mencionamos, presidente, pero sería bueno también al trabajador del Estado. ¿En qué condiciones va a quedar ahora con esta reforma? ¿Hay algún tipo del trabajador estatal ecuatoriano? Pero usted está Con la pasando otro reforma tema. del Sí, claro, al Código Orgánico del Trabajo. Sí, lo que pasa es que lo mencionamos, Mire, pero no avanzamos. Pero Abraham, usted ya está hablando del nuevo Código Laboral, que va a reemplazar un Código Laboral que tiene cerca de 70 años, y todavía ni siquiera lo mandamos a la Asamblea, y ya lo están destrozando. Ya están preparando marchas, etcétera. Es la estrategia de siempre, ciudadanos, dense cuenta. La marcha del agua, todo eso. Ni siquiera saben de qué es, pero es cambiar la cancha, inclinar la cancha a su costado para imponer sus caprichos. Es la estrategia de esto que todavía está en el siglo XIX en cuestiones de política, ¿no? Cuando se debe debatir, cuando hay medios electrónicos, estos son medidas de fuerza para supuestamente amilanar al gobierno e imponer sus condiciones. Con nosotros eso no les va a funcionar. Todavía ni siquiera se manda el Código Laboral a la Asamblea y están protestando contra el Código Laboral. Pero ¿saben lo que dicen, presidente? Así la gente, que lo que piensa y lo que escucha también, cuando escucha la prensa que usted Yo me estoy dice... preocupando con quién anda usted, porque yo lo que escucho es la gente que está bastante contenta con el gobierno, No, pero muy hay orgullosa de cómo marcha el sí, país. por supuesto, pero muy orgullosa de su gobierno. Hay gente que es preocupada... ¿Con quién andará usted, Giovanna? No, pero hay gente que es preocupada y dice, lo que no pudo la derecha lo está haciendo Rafael Correa. ¿Qué cosa, diga? Y no se ofenda, presidente, yo le voy a repetir lo que leí en otro artículo. Que usted... ¿Qué es su problema? Está leyendo mucha de la prensa que sabe. Es un cóctel entre García Moreno y Eloy Alfaro. Hace pocos días, que es un Simón reformista. Espinosa, que era un referente para toda la gente de izquierda progresista, dijo que yo era 10 veces peor que Férez Cordero. Férez Cordero fue un gobierno muy represivo, donde desapareció gente, torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Yo no sé ni disparar, pero soy 10 veces peor que Férez Cordero. O sea, por su fanatismo, por su odio, ya caen en reflexión, insisto, están onubilados. Entonces, ¿qué le vamos a contestar a esa gente? Pero que si sigan usted es sufriendo un nomás. reformador, que Si no los es un perritos hombre- ladran, decía que vamos avanzando. Que no es un hombre de izquierda, que todos los movimientos sociales, usted está limitando la lucha social, Que el los tira poder... piedra. O sea, que está limitando eso y que entonces todas las organizaciones sociales que han apoyado el proceso se están marcando a la izquierda de eso y están viendo... Vea, así como- felizmente, si esa izquierda infantil, torpe, que en verdad es la mayor conservadora. ¿Qué es conservador? ¿Cuál es la definición de conservador? El que no quiere cambiar nada. ¿Qué cambios han apoyado esos tipos? Los del MPD, Pachacuti, que ha caído en la vergüenza convertirse en una sucursal del MPD. ¿Qué cambios han apoyado? Son los mayores conservadores de este país y los mejores aliados de la derecha. De hecho, actúan en conjunto. ¿Quiénes les financian las marchas, etcétera? La derecha está en contacto. Tenemos información de aquello. Entonces, que en buena hora que esa gente nos critique, porque si nos aplaudiera, pues sería que hemos errado, que estamos llevando al colapso al país. Si esa gente, oiga, estamos en una democracia. ¿Cuántos votos sacó esa izquierda combativa y revolucionaria, auténtica, purista, en las elecciones presidenciales de 2003? Yo no recuerdo, el 3%. ¿Cuánto sacamos nosotros? Casi el 60%. 20-1. Y aún así no se dan cuenta del rechazo del pueblo ecuatoriano. Ahora, presidente, está convocada una marcha el 17 de julio del movimiento. Todas las organizaciones sociales están contra nosotros. Todas las organizaciones sociales son el 3%. Mentira. Son las que le dan espacio a los medios de comunicación. Por si acaso, hay un estudio
ay, me fue el nombre. Bueno, hay un estudio reciente de la votación del pueblo indígena. La mayoría del pueblo indígena vota por la Revolución Ciudadana. Esa es la realidad. Vaya a ver. Le preguntaba sobre esa marcha convocada. Son movimientos de trabajadores el 17 de julio y al parecer también... Movimiento de trabajadores es el MPD, un partido que está perdiendo su registro electoral porque no alcanzó ni el 4% de la votación en 2 elecciones seguidas. Pero le ponen unos membretes. O sea, tienen más membretes que afiliados. Porque por un lado es el, ¿cómo se llama el que está organizando? Te me olvidé cuál es la organización por otro lado la FES de estudiantes secundarios, la FEGUE, la UNE, tiene 10.000 membretes y son solo 3 o 4. Entonces se arman sus cosas y va a ser un fracaso como la marcha porque nadie les hace caso. Insisto, van a reclamar de un código laboral que todavía no enviamos a la Asamblea. ¿Cómo saben lo que vamos a enviar? Pero es para marcar la cancha, asustarnos e imponer sus condiciones. No nos van a asustar. Entiendan qué presidente tienen acá. Entiendan que ya pasó el viejo país, que aquí está una revolución ciudadana, que vamos a hacer lo correcto en función del bien común, no en función de los tirapiedras. Presidente, yo estuve entrevistando a líderes indígenas por un programa que estoy haciendo aquí en la televisión pública y ellos se refirieron al gobierno en estas palabras: que a usted y al vicepresidente le creen y no tienen ningún problema, pero a los del bajo gobierno no hay cómo conversar y no hay cómo llegar a entendimiento. Este programa salió el día de hoy a nivel nacional y ellos insistían en eso, o sea, los funcionarios, los mandos medios, los del bajo gobierno no entienden cómo relacionarse y no entienden la realidad que viven, por ejemplo, los pueblos indígenas en la Amazonía. No se referían a no querer escuelas, casas, no decían eso, pero decían que querían una forma de diálogo y una forma de acercamiento a ellos de una manera un poquito más consciente y respetuosa. Probablemente es más fácil construir carreteras, hospitales, colegios que cambiar el corazón del hombre. Aquí ha habido histórica discriminación, eso es parte del proceso de cambio, del proceso hacia el desarrollo, hacia un país plurinacional, un Estado plurinacional, intercultural, a un país sin exclusiones, un país con justicia social. Esa es la lucha diaria. Y esa es la lucha que tenemos también en otros ámbitos con ciertos servidores públicos que no entienden que están para servir al público, no para servirse del público. Esa es la lucha diaria. Señor presidente, quisiera yo preguntarle sobre el lanzamiento de la modificación de la matriz productiva en Ecuador. Ha habido... También se opusieron a eso en la marcha. Sí. No saben lo que significa, pero se opusieron. Esa fue una de las banderas muy importantes que usted asumió. Rechazo al cambio de la matriz productiva. Y por otro lado, hay que abandonar la economía extractivista, precisamente eso, y cambiar la matriz productiva. Pero ni siquiera lo entendieron. ¿Ha avanzado usted ya? Perdóneme, también un poco, también es, no solo es mala fe y politiquería, es mediocridad, y mediocridad tremenda. Y cuidado, alguien dirá, sí, pero se está burlando los pobrecitos que no tuvieron acceso a la educación, etcétera. Sí, pero es la prepotencia, la arrogancia de esa gente, ¿no? Que, o sea, uno, si no ha tenido oportunidad de acceder al conocimiento, bueno, calla, aprende. No, estos quieren imponer sus cosas sin entender de lo que están hablando. Insisto, la marcha del agua también rechazaba el procedimiento de la CONAIE, rechazaba el cambio de la matriz productiva, que es precisamente superar la economía extractivista. Hay lo que supuestamente busca. ¿Logros se puede medir hasta este momento, después de impulsar, ya asumiendo este periodo de gobierno? ¿Hay logros a esta hora? Hay siembra más que logros. ¿Cuál es esa siembra? Las 8 hidroeléctricas que inauguraremos en el 2017, que nos dará la matriz eléctrica más eficiente y más amigable ambientalmente del mundo, porque el 92% será energía renovable de origen hidráulico. Están las más de 8.000 becas a jóvenes talentos, sobre todo jóvenes talentos ecuatorianos en las mejores universidades del mundo. Son el programa de becas más grande en proporción al PIB de América Latina y los más grandes del mundo. De la muestra que tenemos solo nos supera Alemania y por ahí algún otro país europeo que tiene el programa Erasmus. Dentro de la Unión Europea es mucho más fácil para ellos mandar a estudiar a jóvenes fuera de sus países. Acá es más complicado. Tenemos las 4 nuevas universidades que se han creado. Tenemos las industrias básicas que se están realizando. Acabamos de inaugurar el almacenamiento de gas en Monteverde con poliducto, todo eso, pero está la refinería, astilleros, siderúrgica, pero básicamente todavía estamos sembrando. Presidente, hoy día usted se reunió con el alcalde de Quito. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el balance de esta reunión? ¿Y cuáles fueron los temas que se conversaron en esta reunión? Bueno, independientemente, pues nuestra diferencia ideológica es clara, nuestra responsabilidad de trabajar por Quito, en este caso, y por la patria entera.
Entonces, hemos conversado en la ciudad de Quito, nos pidió que restituyamos 15 millones de un convenio que teníamos, recursos adicionales que otorgó el gobierno central para el sistema trolebús de Quito, pero de acuerdo al convenio, si no utilizaban en cierto tiempo, lo podíamos retirar esos fondos, no lo utilizamos, retiramos. Y bueno, le hemos dicho si hay una licitación transparente, porque si se declara en emergencia el sistema de transporte pueden dar a dedo los contratos, y ya teníamos por ahí ciertos rumores de ciertos intereses, por decirlo menos, no digo que vengan de alcalde, pero habían ciertos rumores. Entonces hemos dicho, si hay una licitación transparente, aquí están los 15 millones. Se nos pidió el terreno de Lichimbía, es un mirador bien bonito que hay en Quito, que son del Banco Central, cuestan 1 millón y pico de terreno, por supuesto se lo cedimos al municipio. Y obviamente se habló del metro de Quito. Entonces quedamos en coordinar acciones, declaraciones y sobre todo esperar, porque todavía falta, se han presentado ofertas más allá del precio referencial, pero falta examinar en detalle las ofertas, eso tomará un par de meses. Como nosotros cofinanciamos, pedimos estar en esa comisión que revise los términos de las ofertas, la negociación, etcétera, y luego con más detalle en información, pues tomar las medidas pertinentes. Una reunión muy fructífera. Tranquila. Presidente, volviendo a un poco, tocando todos los temas ya que hemos avanzado, la Revolución Ciudadana ha logrado cambios estructurales en Ecuador, en materia de pobreza, en salud, en vialidad, y además... Dígaselo a los amigos de Giovanna, y a los editorialistas que lee también Giovanna. Sí, y es muy sencillo verlo, desde que llegué al aeropuerto hice el primer recorrido. Para algunos no es tan sencillo. Es una cosa muy... Son ciegos del alma, ¿no? Muy sensible, y a uno lo llena mucho de orgullo de que uno de nuestros países esté avanzando de la manera como lo está haciendo. Y esa vanguardia, presidente, de lo que usted hablaba, que ha logrado Ecuador, ¿cómo hacer que ese liderazgo, además que mantiene Rafael Correa, contribuya a reforzar el proceso de integración de la América Latina, que está desacelerado? Bueno, nosotros somos integracionistas convencidos. Es más, siempre, le acabo de decir, ¿no?, la mejor forma, estrategia para enfrentar ese orden mundial injusto, el imperio del capital, es con la integración. Separados será el capital internacional el que nos imponga sus condiciones. Unidos nosotros podremos ponerle las condiciones a ese capital internacional. Y esa es la izquierda moderna. No es negar el mercado, pero una cosa es tener la sociedad en función del mercado y el mercado en función de la sociedad. No es negar el capital, transnacionales son de las mayores generadoras de tecnología, ciencia, innovación. Necesitamos esa transferencia tecnológica. Pero otra cosa es que vengan, esas transnacionales a poner de rodillas a nuestros países, a condicionar a nuestros países a sus intereses. Otra cosa es que nosotros utilicemos esas transnacionales en función de nuestro pueblo. Pero para eso es fundamental la integración. Por ejemplo, salarios mínimos regionales, ¿por qué no? En lugar de cada quien competir para traer inversión, ¿quién baja más sus salarios reales? Armonización de las políticas tributarias, para que el uno no traiga exonerando impuestos, bajando impuestos, para ganarle al otro, y el que se beneficia es el capital internacional. Entonces, si antes la integración era un sueño de nuestros libertadores, de nuestros próceres, ahora una necesidad de supervivencia, sobre todo para los países pequeños de Sudamérica. Hemos estado muy cerca, señor presidente, de lograrlo, ¿no? Usted dijo una palabra que es cierta, se ha desacelerado el proceso integracionista. Algunas veces por falta de voluntad de ciertos gobiernos, pero también por factores imponderables, ¿no? Mala suerte es un factor que juega en la vida. Fíjese, o sea, dos grandes líderes de América Latina y de Sudamérica desaparecieron. Néstor Kirchner, cuando estaba en función de secretario general, y usted sabe que muchas veces el hombre hace el puesto. Luego Hugo Chávez. Alguín Rodríguez, el actual secretario, tiene fuertes quebrantos en su salud, ni siquiera podía estar en Quito, cuando estaba en Ecuador estaba en Guayaquil. Y como que si precisamente los ataques que tenemos por todos lados los gobiernos progresistas nos distraen un poco de esa misión que tenemos para la integración de la región. Ser una estrategia, pero ¿no? son explicaciones, no justificaciones, ¿no? Tenemos que corregir y retomar ese esfuerzo integracionista, sobre todo a nivel de UNASUR. ¿Y usted podría ser esa persona que conduce, presidente? Tengo suficiente trabajo a nivel nacional como para
andar buscando todo aquello. Y yo creo que puedo hablar en nombre de todos mis colegas, queridísimos amigos, como fue Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina. Nadie busca liderar nada. Queremos servir a nuestro pueblo y estaremos donde más útiles seamos a nuestras patrias y a la patria grande. Antes de entrar al tema de Palestina, yo quisiera hacerle un par de preguntas, señor presidente, y es precisamente la construcción de la sede de la UNASUR. ¿Cómo va? Preciosa. Que está quedando muy bien, eso me han dicho, y quisiera ver las expectativas que tiene Ecuador con relación a contar con esa sede aquí, y también con la apertura de Telesur en inglés, y que también esté la sede aquí en Ecuador. En noviembre probablemente se inaugure el complejo UNASUR, no solo el edificio. El edificio va a estar listo, tal vez el complejo falta un poco, incluso se ha planificado un hotel 5 estrellas, áreas verdes, etcétera. Pero el edificio es precioso, es lo más moderno del mundo, es realmente maravilloso. Va a ser un edificio de referencia mundial, como es la ONU, como es la OTAN en Bruselas, etcétera. Aquí hay buenas noticias, no tampoco puedo dar muchos detalles, pero ya se está logrando consenso. Ali Rodríguez está en funciones prorrogadas para nombrar al nuevo secretario de UNASUR. Ojalá lo podamos hacer en la cumbre que tenemos en agosto, cuando la presidencia pro tempore pasa a Uruguay, en Montevideo la cumbre. Y hay consenso y un líder sudamericano muy importante, expresidente de la República. Ojalá continúe ese consenso y se pueda nombrar al secretario. Entonces creo que eso va a dinamizar el proceso integracionista. Y qué bueno que cadenas alternativas que no obedecen al gran capital, como esas grandes cadenas que además tienen grandes sesgos técnicos incluso. Yo recuerdo cuando CNN hubo un huracán en Centroamérica con 300 muertos, etcétera, habló 30 segundos de eso. Hubo el huracán Katrina, me parece, en New Orleans. Ya, por supuesto, toda muerte es trágica, pero mucho menos muerte, habló 3 meses. Esa es la simetría que hay. Qué bueno que tengamos algo propio, voz propia, la región, sobre todo Sudamérica, y qué bueno que esa voz también se dé en inglés, para que los países anglosajones entiendan lo que está ocurriendo en nuestra América. Ahora, presidente, hay un tema que afecta al mundo entero. Asistimos impávidos a esos bombardeos en la Franja de Gaza. Hoy día leía estadísticas, el 22% de las víctimas son niños. Terribles. Ecuador ya se ha pronunciado, pero ¿cuál es su posición? Pues la posición que hemos manifestado, ¿no? Un fuerte llamado a parar la violencia, a sentarse en la mesa de negociaciones, a que intervenga las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y a que cese la violencia. O sea, claramente la respuesta de Israel es desproporcionada. Hay víctimas civiles, hay víctimas menores de edad, hay muchos niños. Imagínense, o sea, jamás va a ocurrir eso, es imposible que ocurra en nuestra América, pero si un gobierno nuestro hiciera la centésima parte, ¿dónde estuviéramos? Ya que nos estuvieran diciendo, etcétera. ¿Cómo el mundo puede permanecer impávido ante aquello? Entonces hemos levantado la voz muy enérgica para rechazar esa violencia, que cese la violencia y que se sienten en la mesa de negociaciones. Había voces en las redes, perdona Abraham, que se pedía la expulsión del embajador de Israel desde Ecuador. ¿Usted cree que es una medida exagerada o factible? Si eso lograra la paz en Medio Oriente, lo haría mañana mismo. Pero no es una solución, no es correcto aquello. Sí, hubiese una propuesta concreta, señor presidente. Pero además, cuidado, que Israel también ha sido agredida y ha evitado víctimas civiles, tal vez probablemente niños también, por su escudo que ha creado, ¿no? Por supuesto, una desproporción muy clara en cuanto a fuerza. Pero yo no es que quiero, con maniqueísmo, decir los unos son angelitos, los otros criminales. De hecho, esto empezó por la muerte de 3 israelíes, y si hay grupos extremistas en la Franja de Gaza, en Palestina, que atacan a Israel. Israel tiene más medios para defenderse. Lo reprochable es la respuesta desproporcionada a Israel y la muerte de civiles, de niños, etcétera. Y que se busque la solución por medio de la violencia. Violencia engendra violencia, decía siempre mi madre, ¿no? Le preguntaba si tiene exactamente una propuesta concreta. Si usted se ha puesto a ver esto que está sucediendo, se pudiera solucionar de esta manera. Usted quiere que le dé la solución en este programa de unos problemas más graves de la historia de la humanidad. El conflicto Israel-Palestina es de los más difíciles de resolver. Sin embargo, o sea, se debe respetar mínimos. Por ejemplo, no caer en la violencia. Y también hay que tener claro quién es que estuvo en el origen de ese conflicto. El colonialismo. Prohibido olvidar. Ahora, visto desde esta perspectiva y a la luz del viaje que usted va a hacer a Brasil, presidente, y las reuniones que va a mantener, por ejemplo, con Putin, que la
diplomacia rusa a nivel mundial está marcando una pauta muy interesante, diría yo, y ha logrado que no se desate una guerra, por ejemplo, en Siria, por la intervención de la diplomacia rusa. Se va a hablar también de ese tema para ver si como países de UNASUR, con los BRICS, se pueda tomar una posición frente a un tema que más allá de quién es la culpa, porque aquí es el huevo y la gallina, porque estamos ya a un nivel que y ser víctima de una víctima. Claro, Emir Sader decía, lo leí ayer, perdone presidente, yo leo, entonces Emir Sader decía... Por fin leyó alguien decente, medio preparado. Decía que difícil es ser víctima de una víctima, porque son víctimas de Israel, que es víctima, ha sido víctima de uno de los holocaustos, de una de las tragedias peores de la humanidad. Pero por ese lado también puede ser más reprochable su accionar, porque ellos han sido ya víctimas de esa violencia. Pero qué bien que Emir Sader lo diga, porque sí, el justificar muchas cosas victimizándose es algo que debemos reconocer y rechazar. Aquí también pasa eso. Muchas veces hay violencia. Ustedes deberán recordar lo que pasó hace algunos meses, una protesta contra la ronda petrolera, me parece que era, sí. Un indígena con lanza le empezó a dar golpes a un representante de una empresa extranjera, chilena, sí. Y por eso se empezaron los juicios, ¿cómo se diría? Se canceló a la fundación que había llamado esa marcha, etcétera, pero todos lo justifican porque son pobrecitos y han sido víctimas. No, una cosa es que sean víctimas, hay que corregir esa injusticia. Pero otra cosa es que por víctimas tenga patente de corso para cometer muchas veces los mismos abusos de los cuales fueron víctimas. Y ahora entonces hay que tener muy claro que es un problema muy grave en América Latina, porque nuestros pueblos ancestrales viven victimizados y muchas veces ciertos grupos de esos pueblos ancestrales cometen los mismos abusos de los cuales fueron víctimas. Y ahora con esta reunión allá podrían hablar y hacer un pronunciamiento también. Bueno, es facilito ese pronunciamiento. Otra cosa es poder resolver el conflicto. El conflicto de Siria también es muy serio. Por supuesto, hubo intervención extranjera para desestabilizar el gobierno, y hoy, como le sucedió en Afganistán, esa intervención se está volviendo contra los mismos financistas, porque recuerde que fueron los Estados Unidos los que financiaron a los talibanes contra la ocupación rusa, y después esos talibanes se volvieron contra Estados Unidos. Acá, para hacerle daño al gobierno sirio, financiaron extremistas musulmanes que hoy están creando todo un estado yihadista. ¿Cómo se llama? El nuevo califato. Entonces, es algo tremendamente serio y siguen avanzando, incluso con el apoyo local, ¿no? Y puede Siria colapsar, puede Irak colapsar en manos de extremistas. Ahora, señor presidente, viendo que ya usted toca el tema de Siria, la labor que ha hecho el presidente Bashar al-Assad y el apoyo de su pueblo, señor presidente, que ha logrado evitar precisamente la debacle, lo que han querido que se cayera ese gobierno, pues la gente está de pie y está ahí firme. ¿Por qué cree que desde Occidente se mantienen los ataques contra Bashar al-Assad y contra ese pueblo que está de pie? Porque quién puede, cualquier gobierno que no baje la cabeza, desestabilizarlo, ¿no? O sea, gran parte de la primavera árabe hubo movimientos espontáneos, pero hubo claras intervenciones, doble moral. Lo que hicieron con Gaddafi en Libia, lo recibían meses antes en Francia con bombos y platillos, y después por motivos políticos, etcétera, financia el derrocamiento de Gaddafi. Entonces, todo un juego geopolítico en función de los intereses de las grandes potencias. Con Siria se equivocaron. Tenía apoyo popular el gobierno, al menos en cierto sector de Siria está dividido, y tenía poder militar para resistir los embates de estos grupos financiados claramente del extranjero. Y muchos de ellos extremistas, como lo están demostrando en este momento. Y Rusia y China además, ¿no? ¿Perdona? Y Rusia y China además. Pero eso para evitar que caiga el gobierno, porque tal vez sin la intervención de Rusia y China sí podían desestabilizar al gobierno. Hay una pregunta que yo siempre me hago, presidente, y se la hago a usted. ¿Por qué a veces se usa la democracia para hacer cosas antidemocráticas? Porque muchas veces se invoca la libertad para atentar contra ella. Es decir, todo el mundo puede hablar de conceptos que en principio todos compartimos, pero hay que ver qué representa ese concepto para cada uno. En nombre de la libertad, 3.000 cabezas fueron cortadas en la Revolución Francesa. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Sostenemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre nace libre, con derecho a la felicidad, con igualdad. Y los que escribían esa declaración eran esclavistas.
poseían esclavos, centenas de esclavos, empezando por Thomas Jefferson, cerca de 600 esclavos. Entonces, ¿qué significaba para ellos la libertad? Libertad para ellos, esclavitud para el resto. Entonces, acá es lo mismo. Se llenan nuestras élites, nuestras burguesías, pseudoanalistas hablando de democracia, mientras les conviene. Pero cuando la democracia corre el riesgo de cambiar algo, hay que ver cómo interrumpimos la democracia. O democracia en función de sus intereses. Por ejemplo, una parte sustancial de la democracia en sistemas democráticos modernos son las elecciones, la voluntad de la mayoría expresada en las urnas. Resulta que sacamos 57% de las elecciones del 2013, todos los organizaciones sociales, esos nombres ribombantes que se dan, esa supuesta izquierda purista sacó el 3%, pero son los que nos quieren a la fuerza imponer sus caprichos y su agenda política. ¿Eso es democrático? No, pero son los que más hablan de democracia. Entonces, depende qué representa para cada uno el concepto. El concepto, o sea, la palabra no suena bonito para todos, democracia, libertad, pero qué representa para cada uno eso, ese es el problema. Presidente, nos queda muy poco tiempo y antes de esto quisiera conocer su impresión acerca de lo que fue el Mundial de Fútbol y la manera como quedó esta Copa. Se fue con Alemania, pues. Bueno, nos hubiera gustado que gane un latinoamericano. Yo creo que el partido final, Argentina hizo un extraordinario rol. No empezó muy bien, pero fue de menos a más. Los últimos partidos jugó muy bien y creo que el partido estuvo para cualquiera, ¿no? En esto también juega la suerte. Fue un golazo el de Alemania, pero el partido estuvo para cualquiera. De hecho, Argentina falló claras opciones de gol. Se va, presidente, se va de vacaciones, va a disfrutar de su familia. ¿Cuál es el mensaje que nos deja a nosotros? Bueno, déjame aclarar eso de las vacaciones, porque estamos, ¿qué? 14, ¿no? Sí. 15, 16, 17, estamos en Brasil trabajando, claro. Empezamos aprovechando las cumbres que había, BRICS, UNASUR, CELAC, presidente chino. Vamos un día antes para visitar los centros científicos brasileños, estamos poniendo mucho énfasis en ciencia y tecnología, YACHA, y vamos a aprender de la experiencia en programas sociales de Brasil, donde es muy exitoso Brasil, nosotros también, pero siempre podemos aprender de otras experiencias. Vamos a dar una conferencia en la Universidad de Sao Paulo, a la cual me invitaron, y el día miércoles vamos a Brasilia para las cumbres, estaremos hasta el jueves. El jueves de noche viajo a Europa a tomar unas vacaciones obligadas, ¿no? Porque si no me sacan tarjeta roja. 12 días, rezamos al 30 de julio, pero no se preocupen, sufre, porque rezo sin mi familia recién regresa el 21 de agosto, usted sabe que mi esposa es belga, y está con sus padres allá en Bélgica hasta el 21 de agosto, y ellos saben que esos 21 días en que estoy solo, pues no hay descanso. Se trabaja de lunes a domingo y 16, 18 horas diarias para recuperar el tiempo de vacaciones. Entonces, pobrecito, el gabinete está que le prende vela a todos los santos, ¿eh? Bueno, tenemos que concluir. Muchísimas gracias, señor presidente. Buen viaje. El mensaje, cuiden el país, ¿eh? Y no lean los periodistas y los editorialistas que lee acá la compañera Giovanna. Lean gente seria, a los ciudadanos, objetiva, entonces, honesta, intelectualmente. Ahí está ese mensaje final. Y nosotros aquí. Vean Telesur, vean Ecuador TV. Muchísimas medios serios, no estos medios mercantiles que obedecen al gran capital y a los grupos de poder de siempre, a la oligarquía latinoamericana. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Ha sido un gusto de realmente compartir contigo esto. Señor presidente, muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado en este coloquio con el presidente de la República, los canales que han replicado la señal de Ecuador TV, TC Televisión, Gama TV, CN Plus, Canal 1, Romar, RTU, La Tele, Canela TV, Radio de la Red de Habla Ecuador, RTS, Radio Pública de Ecuador. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao. Señoras, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Luis? Muy buenas noches. ¿Listo para compartir importante información? Encantado. Aquí estamos todos para servirles a ustedes. Amigos, bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir por internet en nuestra página web www.tctelevisión.com y en nuestra cuenta de Twitter, @elnoticierotc. Nuestro primer avance, amigos televidentes. En Alemania los festejos no paran por el cuarto campeonato mundial de fútbol logrado ayer en Brasil. En cada esquina y en el rostro de cada teutón es evidente la felicidad que viven. Se conoce oficialmente que en pocas horas llegará la selección y se prevé que será una locura, ya que está previsto que los futbolistas recorran muchas calles para saludar a su gente alemana. Y para
nuestro segundo adelanto, amigos. Hablemos de Argentina, subcampeón mundial de fútbol. Esta mañana llegaron los seleccionados a Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de hinchas que expresaban su satisfacción. Minutos después, la presidenta Cristina Fernández les dio la bienvenida. Todo esto horas después que un grupo de vándalos frustrados por la derrota ante Alemania provocaron violencia, saqueos, robos y enfrentamientos que dejaron un muerto y más de 70 heridos. Titulares. El odio se apodera de Medio Oriente. Ataques israelíes sobre Franja de Gaza dejan hasta ahora casi 200 muertos, más de 1000 heridos y decenas de miles de desplazados. Es una situación absolutamente descontrolada la que pasa en Carlos Pellegrini y Corrientes. En Argentina, los incidentes ocurridos luego de la derrota de la selección ante Alemania en la final del Mundial tuvieron un saldo de un muerto y decenas de heridos. Nuevo deslave ocurrido en la provincia del Tungurahua a causa de las lluvias. Mantienen incomunicadas a 4 comunidades. Bandas delictivas utilizan mecanismos electrónicos para inhibir señales de rastreo satelital y alarmas para robarse vehículos. Gobernación del Guayas iniciará mañana plan estratégico para detener el consumo de drogas en colegios públicos. Ya no hay una sola Barbie humana. Una joven ucraniana afirma que se parece a la muñeca y sin cirugías. Los detalles en De Boca en Boca. Tras algo más de un mes de la mayor